Vamos a comentar de algo que yo creo que en México no se ha hablado lo suficiente. Quizás porque nos gusta mucho vernos el ombligo, la neta. O sea, de pronto temas internacionales que están pasando en el mundo, como que no nos caen el 20 y la verdad es que son muy importantes. En China, usted lo sabe, va a haber Juegos Olímpicos de invierno. Son el siguiente año, febrero 2022. Y ya anunciaron algunos países un boicot, particularmente el gobierno norteamericano, pues está ahí orquestando, llevando la batuta del boicot a los Juegos Olímpicos en China. Por ahí me llama la atención lo que ha dicho, por ejemplo, Francia, en donde señala, bueno, pues es que sí vale la pena un boicot, tiene algún sentido. ¿Por qué? Pues por la violación sistemática de derechos humanos, porque evidentemente no es una democracia, por el avance del totalitarismo, en fin, y por un asunto económico que evidentemente está de fondo. Hoy para mí es un privilegio, un verdadero honor tener aquí en cabina a Stephanie Genaro. Usted la ubica muy bien, escribe en El Economista, hoy ya escribió en El Economista, ya se publicó ahí la columna, léala. Querida Steph, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Luis? No, pues muy feliz de estar aquí en cabina contigo. Mil gracias por aceptar aquí la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar del tema. ¿Cómo que están boicoteando los Juegos Olímpicos? Veo que en otros medios de comunicación internacionales se habla mucho del tema, aquí a lo mejor no tanto. ¿Cómo está eso? Mira, es una decisión que tomó Estados Unidos para protestar contra la violación que se está dando en contra de los derechos humanos en China. Ok. Y se basa específicamente en 3 motivos. Primero, lo que está pasando en la provincia de Xinjiang, que hay una minoría musulmana ahí a los que varias organizaciones internacionales ya han salido a defender. Okay. Porque dicen que los chinos los mandan a campos para que hagan trabajos forzados o que están cometiendo un genocidio. También la pérdida de libertades que se está dando en Hong Kong, las agresiones a Taiwán. Y pues bueno, también de manera colateral, pues pega a la opresión que se tiene en el Tíbet. Okay. Entonces, por eso Estados Unidos ha dicho que no va a mandar representación diplomática a los Juegos Olímpicos, pero que los atletas sí van a ir. ¿Hay algún país que ya haya dicho no van ni los atletas, no va nadie, siguiendo lo que dijo Estados Unidos? ¿O los atletas esos sí van? Hasta el momento no, hasta el momento todos los países van a enviar los atletas, pero lo interesante aquí es que los países que le han hecho segunda a Estados Unidos, que son Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, son los mismos que forman una alianza que se llama la Alianza de los 5 Ojos, y aquí esto ya agarra dimensiones geopolíticas, que fue una alianza informal de inteligencia que se forma después de la Segunda Guerra Mundial y que estuvo muy activa durante la Guerra Fría para interceptar las comunicaciones contra los soviéticos. Y estos países, estos 5 ojos, fueron los mismos que empezaron a hacer el boicot contra Huawei. Entonces vemos que estamos hablando de otro asunto, pero que de alguna manera la táctica es la misma. Porque evidentemente esto tiene un asunto económico, geopolítico de fondo. A ver, recuérdanos esto de los 5 ojos, porque se escucha muy interesante. O sea, esto ocurrió ya en algún momento contra los rusos, en el momento de la Guerra Fría. Sí, son 5 ojos porque son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Entonces son 5 ojos repartidos en el mundo para hacer un acuerdo informal de inteligencia, interceptar datos. Entonces esto se vuelve a repetir en un momento donde, a ver, no podemos negar la realidad. El mundo se está dividiendo entre democracias y entre autocracias, nos gusta o no. Y estos Juegos Olímpicos son muy importantes para China, porque es un momento de mostrarle al mundo su fortaleza, que mientras todo el mundo está teniendo 1,000,000 broncas por la pandemia, que ellos están de pie. Claro. Y aparte que son una alternativa, que el Partido Comunista es una alternativa a la democracia de Estados Unidos. Entonces, tiene muchos mensajes este boicot. El tema cobra particular relevancia también, lo platicábamos el pasado viernes con la doctora Laura Coronado, en el marco de los temas de cultura digital, por la situación con Peng Shuai, ¿no? Esta tenista que bueno, pues al parecer tuvo un affair, inclusive ahí pues no necesariamente consensuado, con un altísimo funcionario chino, se atreve a denunciarlo, es como el primer Me Too en China, y como que le desaparecen, ya no sabemos si está o no está. De repente sale el presidente del Comité Olímpico Internacional haciendo como una entrevista ahí medio armada, muy controlada, y cobra una particular relevancia este tema de la tenista con el autoritarismo chino, ¿no? Claro, totalmente, sobre todo porque otra vez
el mundo se divide. Tenemos al Comité Olímpico Internacional, que ya Thomas Bach, el presidente, le hace una entrevista y dice, bueno, sí está bien, vamos a seguir con esto. Y la Women's Tennis Association, la WTA, dice, pues nosotros no queremos nada de esto, vamos a suspender todos los partidos en China a partir del 1 de diciembre, porque esto está raro, porque no es la primera vez que el gobierno chino desaparece a alguien que va en contra de sus políticas. Mira, ya lo hizo con 2 actrices muy famosas, una es Fan Bingbing y otra es Zhao Wei, y también lo hizo con el dueño de Alibaba, que es Jack Ma, cuando empezó a ponerse radical en contra del Partido Comunista, los desaparecen y luego aparecen tiempo después mágicamente hablando maravillas del Partido Comunista Chino. Entonces, obviamente, es la represión y aquí lo que nos dice es que el régimen que continúa bajo el liderazgo de Xi Jinping, pues es un líder con prácticas represivas y sobre todo que sostiene todavía un patriarcado porque no le pasa nada a este líder del Partido Comunista Chino que se llama Zhang Gaoli. Tiene 75 años y es de los principales porque forma parte del Politburo, que es el órgano de gobierno más importante dentro del Partido Comunista Chino y solamente son 7 miembros. Dime algo, te seguí en tus redes y bueno, incluso hasta subiste por ahí un mapa de los países que participaban o no participaban en la cumbre de democracia que convocó Biden la semana pasada. Yo me imaginaba que esta cumbre tendría que tener una cobertura brutal, que iba a ser así como que el gran tema, y a lo mejor sí, pero no tanto, ¿no? O sea, no sé, pensé que iba a ser un estilo G20, o sea, algo fortísimo, y bueno, al final entre que los que sí invitaron y no invitaron, porque pues no sé qué tan democrático puede ser, no sé, por ejemplo, Brasil o Irak, o sea, muy polémico el asunto. Lo decías hace un momento, el mundo está dividido o se está dividiendo entre democracias o gobiernos medio liberales y gobiernos pues más bien totalitarios, pero también hay que tomar algo muy en consideración y te lo quiero preguntar con la experiencia que tienes y el pulso del globo, querida Stephanie Genaro. Hay gente que está votando por este tipo de gobiernos autoritarios. O sea, lo que está pasando en Polonia, en Hungría, hay gente que dice, la neta, yo no quiero, la democracia es bien complicada, nunca se avanza, no hacemos absolutamente nada, y con este tipo de gobiernos totalitarios pues avanzamos muchísimo mejor. Sí, riesgo, ¿no? No sé justamente es eso, porque la democracia liberal se asocia mucho con la globalización. Entonces la globalización llega como esta esperanza de reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas, y pues no pasó. La globalización está en crisis y hoy tan solo en América Latina la pandemia ha arrojado 100 millones de nuevos pobres. Tenemos 491 millones de pobres en la región. Entonces imagínate la crisis, el malestar social que esto impulsa, y ya la gente dice, bueno, la democracia tal vez no sea la mejor alternativa. Y también hay tantas broncas ya en el mundo que ya países como Estados Unidos o Francia, según el último índice de The Economist, ya no son considerados como democracias plenas. Bueno, de la conclusión, de hecho, de esta cumbre de la democracia de la semana pasada era que hay riesgo a la democracia inclusive en Estados Unidos. O sea, ya lo vivieron con un Trump, ¿no? Exacto, se vio la debacle. Solamente el 9% de la población mundial vive en democracias plenas, el 42% vive en regímenes autoritarios. O mezclas. Y mezclas, y cada vez a la gente le importa menos. De hecho, Latinobarómetro, que es una empresa que lleva el pulso de esto, en el 2018 sacó su último estudio, y esto es alarmante también para nuestro país, porque dice que solamente el 16% de los mexicanos piensa que la democracia funciona, y que al 38% le da igual si vivimos bajo una democracia o una autocracia. ¿Ves un avance del totalitarismo en ese sentido? O sea, el asunto de, por ejemplo, hoy un boicot a los Juegos Olímpicos de China, pero pues que se va quedando a final de cuentas en la opinión pública un poco de noche. O sea, van a seguir votando por este tipo de gobiernos de regímenes totalitarios. Claro, y va a seguir habiendo Juegos Olímpicos. Claro. El tema es que muchas veces en las emociones del día a día o cuando la mala economía a nivel mundial nos pega en la cartera, pues queremos descargar ese enojo de una manera inmediata. Entonces, muchas veces los votantes nos vamos a los extremos. Y eso es lo que está pasando ahora con la pandemia. Gobiernos de derecha, ahora los votantes eligen gobiernos de izquierda porque piensan que no está funcionando lo que tradicionalmente sí había funcionado. Claro. Y vemos que por lo menos en el continente americano
sí están aumentando más las autocracias. Tenemos el caso de Nicaragua, tenemos complicaciones democráticas en Guatemala, por ejemplo, que no fue invitada a esta cumbre de Joe Biden, y pues son alarmantes porque es nuestro continente, y yo siempre he dicho que América no es un país, América es un continente que está interconectado, y lo que pasa en el sur le afecta al norte y viceversa. ¿Y qué sucede con la respuesta en contra? O sea, porque si lo que estamos haciendo, muy interesante, pero es revivir al grupo de los 5 ojos. O sea, si la respuesta es lo que hacían contra la Guerra Fría rusa, pues está cañón. O sea, ¿cuál es la alternativa nueva? Ser empáticos con estos movimientos que están convenciendo a mucha gente, y los movimientos democráticos pues parece que ya no convencen. Sí, ya no convencen. Como tú dices, esta cumbre no tuvo tanto auge, tanto eco. Y lo único que se puede hacer es poner en contraste lo que se vive con un régimen autoritario, porque se pierden libertades, la calidad de vida pues no mejora, y estar conscientes de que lo que tenemos, aunque no es perfecto, es lo mejor que se puede tener, y que hay que trabajar por mejorarla y hay que defenderla día con día, porque si nos dormimos un día, ese día ya considera un retroceso. Stephanie Genaro, un gusto poderte tener aquí en este espacio, y te seguimos en todas tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @Enaro Stephanie, Enaro es con H, y en mi canal de YouTube estoy como Stephanie Enaro, y mi columna en El Economista los días lunes y jueves. Muchísimas gracias, es Stephanie Enaro, son las 9:24 minutos.